Y en este bloque le mostraremos la visita que realizó la producción de Amigo Camionero al registro del automotor. Nos encontramos con el abogado Ismael Corrales, jefe de la Oficina Registral de Asunción. Él nos va a comentar sobre los procedimientos que deben seguir las personas que adquirieron un camión o un auto. Bueno, muy buenos días. El trámite al momento de adquirir un vehículo son trámites que se hacen ante escribanía primeramente. Antes ingresen el título de propiedad a ser inscripto en el registro automotor. Si una persona cuando adquiere un automotor, ya sea camión o las variedades de automotores que figuran en la ley 608, debe recurrir ante escribano, quien va a solicitar previamente un certificado de condiciones de dominio de ese automotor, si es que el automotor ya cuenta con una matrícula. O sea, si ya es un vehículo que fue inscrito, que ya tiene una chapa, entonces hay que pedir un certificado de condición de dominio que es fundamental para saber cuáles son las condiciones en que se encuentran ese automotor, si no tiene algún gravamen, algún embargo, alguna denuncia de robo o algo que impida realizar el acto jurídico de la transferencia. Eso se hace ante escribanía. Una vez que se formalice la escritura pública, eso se ingresa al registro automotor para ser inscrito. Para venir al registro automotor se necesita que esté formalizada la escritura pública, porque nuestra ley exige que todas las transferencias de vehículos se realicen por medio de escritura pública. Eso es importante aclarar al usuario en general, porque estamos todavía acostumbrados a realizar las transferencias por contratos privados. Los contratos privados son informales, no tienen oponibilidad ante terceros, solamente un acuerdo entre dos partes, pero para que sea efectivo, para que yo adquiera el dominio y sea el titular de un bien, eso tengo que hacerlo por escritura pública. Y eso se hace ante un escribano. El escribano es el que va a ingresar al registro automotor esa escritura pública con la verificación. Para formalizar esa escritura sí hay unos requisitos previos. Tanto el vendedor, si es contribuyente, tiene que estar al día con el fisco, tiene que estar al día con la subsecretaría de Estado de Tributación, tiene que estar al día con su municipio en el pago de patente municipal. Ahí se puede formalizar la escritura pública y eso se ingresa en el registro automotor. La escritura con la verificación, porque la verificación física es nuestro ojo. Nosotros como registradores solamente calificamos la escritura pública, no vemos el automotor. Por lo tanto, el informe del certificado de verificación es sumamente importante, porque ahí están todos los datos. Ahí podemos saber que efectivamente el título que se presenta corresponde al vehículo que la persona adquirió o que la persona posee. El registro automotor cuenta con servicios tercerizados, entre ellos está la planta verificadora, ubicado sobre el calle Senador Loncas y Artigas, la Asunción. Después, cada oficina registral en el interior tiene una planta verificadora. Todo el país debe acercar ahí el automotor y ahí le hacen la verificación física y le entregan un certificado de verificación en triplicado, que eso tienen que acercar después a sus escribanos. Los pagos hoy en día del registro automotor son todos bancarizados y todos están en la web. O sea, se ingresa en la web del consorcio automotor, ahí tenés el pago para verificación, chapa, cédula, grabado, para revenido químico en caso que el chasis tenga alguna alteración, o sea, una numeración dudosa o esté corroído. Entonces necesariamente tienen que pasar por un peritaje por revenido químico que pueda determinar el número de chasis. Todo eso se abona desde la página web y después puede abonar cualquier bancaria. Todos los formularios también están en la web del registro automotor. Debemos historiar un poco, porque si bien la ley 608 individualiza cuáles son los automotores considerados por la ley que tienen vocación registral, que le llamamos que pueden acercarse al registro para obtener su título, chapa y cédula, ahí no se menciona las carretas, acoplados y remolques, pero sí establece la facultad al Poder Ejecutivo que por el decreto reglamentario puedan ampliar los tipos de automotores. Y bueno, y en el decreto reglamentario de la ley 608, el Poder Ejecutivo consideró que las carretas, acoplados, semirremolques y las casas rodantes que no son autopropulsadas, que se engancha a una unidad tractocamión, debe llevar cédula y chapa independiente en la unidad tractocamión. Por lo tanto, también eso se inscribe, eso lleva un título que es independiente a la unidad tractocamión al que van acoplados. Para ellos vemos lo que son tanto de producción nacional como importados. Con los importados, el mismo procedimiento que cualquier automotor importado, la aduana le emite un certificado de importación, un certificado de nacionalización, eso se transcribe en escritura pública
pública y se ingresa en el registro para obtener la chapa y la cédula. Ahora, con el de producción nacional tiene otros trámites en el sentido de que cada empresa fabricante tiene que estar previamente habilitado por el Ministerio de Industria y Comercio. El Ministerio de Industria y Comercio es la que les habilita a las empresas metalúrgicas a realizar esos tipos de carrocerías, acoplados semirremolque. Tienen que tener una constancia industrial. Entonces, el fabricante expide un certificado de producción nacional y ese certificado de producción nacional es el que se transcribe después en una escritura pública. Y cuando ingresa una solicitud de inscripción de una carreta acoplado semirremolque, nosotros lo primero que hacemos es verificamos con el Ministerio de Industria y Comercio si esa empresa que fabricó tiene o no la constancia industrial y si está al día en su constancia industrial. Eso es importante porque hay mucha gente que fabrica en su casa, fabrica en el taller de su amigo y después vienen y quieren una chapa y tiene que pasar por todo ese trámite de habilitación de ese taller o esa metalúrgica para que después pueda fabricar esos tipos de acoplados y tener título de chapa y cédula verde. Cuando un vehículo que no tiene todavía chapa, el trámite no es muy complicado porque tiene los documentos de origen. Lo que sí es importante que si se adquirió de varios titulares, que pasó por varios contratos privados antes de cerrar el negocio, que llegue al título de origen, que en este caso si no tiene todavía matrícula va a ser un certificado de importación de la aduana, un certificado de nacionalización o va a ser un certificado de producción nacional, depende del tipo de automotor que sea, que llegue, que tenga esos documentos principio, porque generalmente cuando se pasa manos, hay varios contratos privados, después el último comprador se encuentra de que no tiene esos antecedentes y quiere una solución y en realidad nosotros no le podemos dar una solución fuera de lo que establece la ley y para nosotros esos documentos son requisitos para que puedan inscribirse. Ahora, si el vehículo ya está matriculado, con más razón que haga primero con su escribano de confianza una averiguación, que pida un informe previamente de condiciones de dominio para establecer en qué condiciones está ese automotor, si no tiene embargo, medidas cautelares o algo que pueda impedir después se formalice el acto jurídico de la transferencia. Importante que el usuario sepa, que acuda, que investigue, porque al ser un bien registrable tiene responsabilidades civiles, responsabilidades penales, administrativas y puede haber muchas medidas sobre ese bien. O incluso la persona misma que está transfiriendo puede tener alguna inhibición o algo que le impida después formalizar ese acto. Espero que para el ciudadano claro los procedimientos que tienen que realizar, que podamos entender que la formalización es sumamente importante. Les pedimos a las personas que ante cualquier duda se comuniquen ante el registro automotor. Si bien no estamos haciendo por cuestión de la pandemia la atención personalizada, tenemos el correo habilitado de la institución, tenemos el teléfono al que pueden llamar, por lo tanto se acercan, preguntan y les podemos aclarar sus dudas. Importante que se formalicen, importante que acudan a un profesional para poder tener las documentaciones de su vehículo en regla. Muchas gracias a ustedes por este momento que nos permiten compartir con el ciudadano estos procedimientos para que tengan en claro y que sepan cómo actuar al momento de adquirir un vehículo.